Yo no sé si esto va a ser exactamente una conferencia como ha sido prometido recién. Más bien, vamos a ver qué sale, pero yo lo que les voy a proponer es hacer un trayecto con algunas ideas que para mí son importantes en la medida en que estimulan y promueven el pensamiento. Lo que voy a decir seguramente, esto huelga decirlo, pero es todo opinable. Y en general me parece que a mí me estimula mucho pensar un conjunto de conceptos que son conceptos políticos, que tienen que ver centralmente con la educación. Originariamente las tres palabras, por lo menos en algún correo electrónico que me había llegado para pensar, son tres palabras que traté de ver cómo las componía, cómo las colocaba. En el centro estaba la palabra igualdad, la palabra Estado y la palabra inclusión. Igualdad, yo sobre todo me voy a detener en el concepto de igualdad, un poco lateralmente también, y ver si surge algo que pueda serles y sernos en la conversación que vamos a tener después de utilidad. Igualdad es un concepto matemático, es un concepto jurídico, es un concepto político, es un concepto filosófico, es decir, es un concepto que uno lo puede inscribir en un conjunto de registros, y esos registros a su vez pueden dialogar entre sí. Es un problema filosóficamente y políticamente muy, muy antiguo, ¿no? El concepto de igualdad. Yo voy a anticipar una idea, una hipótesis. Para mí es el concepto fundamental de la cultura democrática que tenemos por tarea construir. En general, cuando hablamos de democracia también es un concepto que tiene varios milenios. Aparece por primera vez en el siglo VI a.C. en una corte persa descrita por Heródoto. En general, los filósofos no han sido amigos del concepto de democracia. Siempre ha habido una sospecha de la noción de igualdad que involucra la democracia. Y una palabra que no agota su significado, que todas las generaciones nos vemos compelidos a resignificarlas, a enfrentarnos con esa palabra y ver qué carnadura somos capaces de darle. Yo creo que estamos viviendo un momento particularmente intenso desde el punto y novedoso y creativo desde el punto de vista de la construcción democrática. Para mí la democracia es un invento y es una invención, lo diría anticipatoriamente así, que tiene en su centro la noción de igualdad. En general, el otro término que viene del léxico político y que es par con la noción de igualdad y que suele vincularse también a la noción de democracia, es el concepto de libertad. En general, yo diría que el concepto de libertad es un concepto de cuño, de tradición más liberal, como su nombre lo indica, y que en cambio la noción de igualdad ha tenido un tratamiento por la tradición que también ampliamente o genéricamente voy a llamar democrática. Y también lo que quisiera yo anticipar es que, a mi modo de ver, no son conceptos equivalentes en el sentido de que no hay libertad si no hay igualdad. Es decir, por supuesto no son conceptos contradictorios, no son conceptos que se opongan, pero a mí me parece que la libertad que no presupone las condiciones de posibilidad que hacen posible la igualdad es una libertad que no lo es una máscara de la libertad. Entonces, toda la construcción democrática es una construcción que tiene que ver, por ejemplo, hace poquito tiempo en la sociedad argentina se dio una discusión en relación a algo que está en el centro del problema de la igualdad, que es el uso de la palabra y el uso de la palabra pública. En general, una discusión muy apasionada, muy intensa respecto de la llamada ley de medios. Y ahí fue impresionante cómo se ven estos dos términos puestos en colisión cuando no debiera ser así. En general, quienes se oponían a la ley de medios arguían que era una ley que lesionaba la libertad de expresión, o la libertad que tienen las personas de expresarse. Y en general, lo que estaba en juego, y en mi opinión lo que está en juego en esa ley, cuya implementación va a llevar muchísimo tiempo desde un punto de vista,
no es la libertad de palabra, que es una libertad que creo yo que en 30 años de democracia, 30, ¿no? Ha tenido una vigencia plena, con las dificultades que es hablar y hablar de otros, por supuesto, pero institucionalmente tiene una vigencia plena, sino que lo que estaba en juego en esa ley era la igualdad de palabra. La igualdad de palabra es una institución central, por ejemplo, en la democracia ateniense. Tiene una palabra muy precisa que es la palabra isegoría. Igualdad de palabra significa, la isegoría era que tenía plena vigencia en los rarísimos momentos democráticos. En Grecia la isegoría era que todo el mundo, la ciudadanía, que era extensa en momentos de democracia, es decir, que nunca involucró ni a los esclavos ni a las mujeres en Grecia. Ninguna democracia, pero sí a los jornaleros, a los trabajadores manuales. Y entonces la isegoría es que todo el mundo tenía en la bule, sería el parlamento, en la deliberación, tener exactamente el mismo tiempo y las mismas condiciones de posibilidad para ejercer la palabra, independientemente de su capacidad económica, de su formación, de su talento, de su locuacidad. La igualdad de palabra es algo que se construye institucionalmente, que no va de suyo, que no está ahí ya siempre dada, sino que es una operación política. Esa operación política de la construcción de la igualdad de palabra, pero de tantas otras, yo creo que es el centro de la cultura democrática. Hasta ahora no hemos dicho nada, pero vamos a ver si llenamos de contenido a este concepto. Por ejemplo, el otro término que estaba en la consigna que originariamente, después se perdieron dos, me quedó solo el de igualdad, pero yo me preguntaba por el concepto de Estado también. En general, por lo menos en mi caso, y presumo que a lo mejor puede ser el de muchos aquí, quienes venimos de una tradición de pensamiento filosófico y de militancia política de izquierda, por decirlo muy genéricamente, del campo de la izquierda, siempre ha habido una desconfianza respecto del Estado. Nietzsche lo definía como el más frío de los monstruos fríos. Marx, ya sabemos lo que dijo en relación al Estado, ¿no? Como un efecto superestructural, como un conjunto de aparatos que una clase detenta para ejercer su dominio, su poder sobre otra clase. Hasta que, por ejemplo, en los años 60, por ejemplo, Luis Althusser escribió un célebre ensayo sobre los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Uno de los cuales es la escuela pública. Es decir, el Estado es un enorme poder. El Estado no inventa nada, no crea nada, no produce igualdad, no produce democracia, sino que el Estado es un enorme poder de reproducción de lo existente. Un enorme, visto desde esta perspectiva, digamos así, marxista clásica, a través de las instituciones culturales, a través de la justicia, a través de la universidad, a través de la escuela. Lo que hace es reproducir un sistema de vínculos, es reproducir una lógica y finalmente naturalizarla. Uno podría preguntar y preguntarse si esto es inexorablemente así. En mi caso particular me interesa mucho volver a pensar el Estado. Si el Estado es una entidad o una institución con un enorme poder para conservar lo que hay y una gran impotencia para transformar nada, o bien el Estado, vinculada a esta palabra aún vacía que es la palabra democracia, tiene una capacidad de transformación, de producción de igualdad, y por lo tanto puede ser, digamos, cualquier vía emancipatoria que querramos pensar, puede contar o por lo menos involucrar en su pensamiento de manera problemática, tensa, como se quiera, al Estado. Cuando yo digo esto, no me estoy olvidando que el Estado es un enorme poder represivo. El Estado es la policía en los barrios. En Córdoba hay una cosa que se llama el Código de Faltas, ¿no? Donde cualquiera puede ser, digamos, recogido por la calle simplemente por portación de rostro, por lo que fuera. Bueno, eso es el Estado. Yo no estoy haciendo una historia angelical del Estado, sino que el Estado es un lugar de disputa.
y lo público es un lugar de disputa, y creo que lo que Althusser llamaba aparatos ideológicos del Estado también son lugares de disputa donde es posible construir la igualdad, sin ninguna garantía de que vaya a terminar bien. Esto es una experiencia, una experimentación, es una apuesta, si se quiere, que por supuesto no hace que la política se reduzca al Estado, sino que hay una política por fuera del Estado, y en ese entre de movimientos sociales, de grupos, digamos, que piensan la acción política por fuera de cualquier institucionalidad pública, en ese entre esos grupos y las instituciones, en ese diálogo que es tenso, me parece que habría algo interesante por pensar. Lo que se llama el autonomismo probablemente pueda salir en este sentido, de la pereza o de la resistencia a pensar el Estado, ver la conflictividad, la complejidad del Estado como un lugar de fragilidad y de disputa, y por otra parte el Estado resistir la tentación que todo Estado tiene de cooptar todo lo que no sea a sí mismo. Ahí en esa tensión me parece que hay algo por pensar, y que también se juega el concepto de igualdad. Yo tengo experiencia en aulas universitarias, y la enseñanza, lo que yo enseño es filosofía, ¿no? Y yo trato a mí me interesa mucho el espacio áulico, y me pregunto qué es hablar para un conjunto de personas que escuchan y que también hablan, por supuesto. Y a mí me parece que el aula es, lo voy a decir así, es la posibilidad de que el mundo empiece cada vez nuevo, donde todo puede ser puesto en cuestión. Claro, esto puede ser natural cuando la enseñanza es de la filosofía, donde en general la filosofía es un conjunto de preguntas que conmocionan o que ponen en cuestión lo existente, o cómo lo existente existe de ese modo y no de otro y demás. Pero a mí me parece que en general el conocimiento, la aventura colectiva del conocimiento, la construcción de los saberes, la impugnación de lo existente, la crítica, en cualquiera de sus niveles, primario, medio, universitario, probablemente puede ser pensado como una pequeña ficción de recomienzo del mundo, donde todo puede empezar de nuevo, quiere decir los vínculos, porque claro, en un aula es una pequeña comunidad política, ¿no? Donde los conceptos son los de la política. Está el concepto de autoridad, el de obediencia, el de conflicto, el de consenso, el de igualdad, el de libertad. Todas estas palabras que forman parte centralmente del léxico de la política están involucradas explícita o tácitamente en una situación de enseñanza, digamos así. Y entonces nosotros tenemos la posibilidad de decir, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué somos capaces de hacer en ese tiempo y en ese espacio para explorar el mundo y para hacerlo empezar cada vez? Es como si fuera... Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es, bueno, seguramente lo conoce, que es Gilles Deleuze, que tiene un ensayo sobre las islas desiertas. Y las islas desiertas son... Él dice que las islas desiertas son, en la medida que hay islas desiertas en el mundo, o mejor dicho, se entristece de que no haya casi más, porque una isla desierta es la posibilidad de que el mundo comience nuevamente. Él tiene una particular antipatía por Robinson, por ejemplo, ¿no? Que es la situación clásica de una isla de un solo habitante, que también es una posibilidad de comenzar a pensar la política. No desde el conflicto, sino desde la soledad. No desde el poder, sino desde la... Entonces, Deleuze dice, bueno, Robinson es un papanata porque tuvo la posibilidad de empezar todo de nuevo. ¿Y qué hizo el tipo? Claro, estamos en el momento de lo que se llama la invención del individuo. Robinson, el individuo jovesiano por antonomasia, ¿no? Es uno que acumula, que trabaja, hay una acumulación originaria, digamos así, que es la que describían los clásicos de la economía política, uno que trabaja, acumula, y está solo, y de pronto una mañana después de 20 años sale a caminar y se acuerda, ¿no? Y ve una huella en la playa, la huella de otro. Es un problema grande. Los otros son un problema grande, pero la inminencia de otro, digamos, que el otro deje signos y que no aparezca,
Y Robinson, ¿se acuerdan qué hace Robinson? Se va corriendo, le palpita el corazón y dice, bueno, esto o es el diablo o es una ilusión, y se va a su cabaña, hace una empalizada, mete las cabras y los granos que tenía ahí adentro, se sube arriba, agarra el arma y se pone a esperar. El otro como amenaza, el otro como peligro, el otro como objeto de una desconfianza central, es exactamente la antropología del capitalismo, por decirlo así. Hay relatos medievales también de islas de un solo habitante donde pasan otras cosas, donde la persona se activan otras pasiones, no el miedo, por ejemplo, y no la desconfianza, sino, por ejemplo, la curiosidad o pasiones eróticas más que tanáticas, cuando hay la huella de otro. Hay un relato árabe que se llama El filósofo autodidacta, que es muy interesante de verlo conjuntamente con Robinson, porque es como si fuera la contracara. Pero fíjense una cosa, ahí hay algo que en el relato de Robinson que tiene mucho que ver con la filosofía hobbesiana, filosofía del siglo XVII, donde Thomas Hobbes quizás es uno de los primeros filósofos que dice que los seres humanos, que ponen en el centro de su filosofía política la noción de igualdad. Por ejemplo, para las grandes filosofías clásicas, tanto griegas como medievales, lo central era la jerarquía. Es decir, los seres humanos no es lo mismo un griego que un esclavo, por decirlo así, ¿no? Hay diferencia que no son diferencias accidentales o de circunstancias, sino que son diferencias naturales o esenciales. Y por eso hay una jerarquía social que se explica conforme a la naturaleza, que no es arbitraria ni es... que no depende de una ley positiva, sino que tiene que ver con la naturaleza. Ahora, Thomas Hobbes, que tiene una antropología negativa y que está, como les decía, la base, me parece a mí, de nuestro mundo moderno, sostiene que los seres humanos somos más iguales que diferentes, que somos iguales. Y es un problema la igualdad para él, pero la igualdad es vista como un hecho, como una cosa que está dada. Él imagina una circunstancia que le llama estado de naturaleza, donde no hay ley y donde los seres humanos tienen derecho, entre comillas, a hacer todo lo que pueden. Y no hay bien y mal, no hay justo e injusto, no hay pecado, cada uno hace lo que tiene el poder de hacer. Derecho equivale a poder. Ahora, el problema para Hobbes es que los seres humanos son iguales y por lo tanto esa igualdad significa que cualquiera es pasible de ser atacado por otro, ser muerto por otro, y la pasión fundamental de la igualdad es la muerte violenta, el miedo a la muerte violenta. Lo que hace falta para interrumpir la guerra, que es una consecuencia natural de la igualdad, es crear una desigualdad tan importante como para que los iguales sustituyan ciertas pasiones por otras pasiones y se abstengan de la guerra. Básicamente ese es el tema. Esa desigualdad es el Estado, ¿no? Que digamos, hay una delegación del propio poder natural en un poder artificial que es el Estado, que lo que hace es generar una desigualdad artificial para garantizar un pacto, no una paz, pero sí un pacto. Después, por ejemplo, hay otra antropología en general similar pero inversa, que es la de, que tiene mucha importancia para la educación, que es la de Rousseau. Para Rousseau también los seres humanos somos más iguales que diferentes, pero nada más que él ve que el problema no estaba en el estado de naturaleza, que era un estado de cooperación y de pasiones que tienen que ver con la compasión y con el amor de sí, sino que el problema está en que cuando por azar se produce una desigualdad en las propiedades, y ahí se desencadena toda la desnaturalización del hombre, y es ahí donde viene el problema. Invierte de alguna manera la perspectiva hobbesiana, pero para los dos, esto es lo que yo quería marcar, para los dos el tema central es el tema de que los seres humanos somos iguales. A mí me parece, me gustaría salir de este esquema y pensar la igualdad de otra manera, porque no me parece fecunda ni pensarla desde la vía hobbesiana, ni pensarla desde la vía rousseauiana. Yo creo que si hay algo evidente es que la igualdad no es un hecho.
no está dado, me parece que la igualdad no es algo que podamos demostrar, la igualdad no es algo que podamos deducir lógicamente, no es algo que podamos argumentar o no es algo que podamos corroborar a través de un experimento o de una investigación científica. Me parece que no es así como la igualdad se piensa, ¿no? Sino que, y acá sí quiero introducir un primer nombre que quizás ustedes conocen muy bien y que a mí me gusta mucho, y yo lo he leído mucho, un autor francés que se llama Jacques Rancière, y que hoy me parece que, si bien hay ideas muy estimulantes para pensar la educación y por filosofía, sin embargo yo he revisado algunas cosas me pregunto en qué medida toda esa gran filosofía libertaria francesa hoy nos sirve para construir la democracia que tenemos que construir. Y me parece que tenemos que atrevernos a pensar más osadamente, como de nuevo, porque es toda una filosofía que creo que no... enorme, ¿no? De hecho, estamos formados en ella, pero me parece que no da cuenta de ciertos procesos que están pasando continentalmente y que requieren otro tipo de conceptualidad desde mi punto de vista, sin prescindir de esto, ¿eh? Bueno, pero lo cierto es esto. Rancière dice que ni la igualdad ni la desigualdad se pueden demostrar. Y que en general él usa un verbo, que es un verbo que los filósofos del lenguaje llaman performativos, que es el verbo declarar. Rancière dice, la igualdad es una declaración. Es una declaración. A mí me suena como decir, la igualdad es una decisión. La decisión de la igualdad. No estaba antes que uno. ¿Qué es un verbo performativo? Un verbo. John Austin, que era un filósofo de Oxford en la década del 50, dijo: hay determinado tipo de enunciados que no son descriptivos, que no describen la realidad. Por ejemplo, que no son pasibles de ser calificados de verdaderos o de falsos. Si yo digo la mesa es negra, eso es un enunciado descriptivo. En este caso es verdadero. Si hubiera dicho que es blanco, sería falso. Pero hay otro tipo de enunciados que tienen cierto tipo de verbo que no son ni verdaderos ni falsos. Y que él los llama performativos o realizativos también. Son enunciados y cierto tipo de verbo que hacen cosas en el mundo, que producen circunstancias. Él tiene una conferencia y un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras. No, es muy interesante. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos verbos? El verbo prometer. Si yo digo, yo prometo que voy a venir a Mendoza a hablar como estoy hablando, eso no es ni verdadero ni falso. Es una declaración que en principio produce un escenario, una realidad. Yo podría no haber venido acá porque la esencia de la promesa es poder ser vulnerada, ¿no? En seres libres que prometen significa que uno puede cumplir la promesa o no cumplirla. Casualmente yo vine, pero podría haberme sucedido algo más interesante en el camino y entonces estar en otra parte. Sí. Pero eso es un verbo, o jurar, o apostar, o el verbo declarar. Es un verbo performativo. Si yo digo, por ejemplo, como dice la circunstancia matrimonial, los declaro marido y mujer, con un enunciado estoy produciendo una realidad que no existía antes del enunciado mismo. ¿Se entiende esto? Bueno, el verbo declarar es un verbo que no admite cualquier objeto directo. Si uno piensa, ¿qué podemos declarar? Podemos declarar... hay cosas que, por ejemplo, no podemos declarar la democracia. No podemos declarar la paz. ¿Qué más no podemos declarar? No. Pero podemos declarar, por ejemplo, la independencia. Declaramos la independencia. Es decir, no había independencia antes, de pronto, un acto de habla, o un texto, o un manifiesto, declara la independencia y la produce. Podemos declarar la guerra. La declaración de la guerra es también, no había guerra hasta que un Estado, por lo menos las guerras clásicas, porque ya no hay más guerra en ese sentido en el mundo, ¿no? Hace mucho tiempo que no hay estados que están en guerra, es otra la forma. Pero lo que se llama la declaración de guerra era que un Estado le decía a otro,
que iniciaba sus acciones bélicas. Más complicado la declaración de amor, ¿no? Porque podía existir antes el amor, y la declaración de amor parece como si fuera una cosa que ya no se puede no decir. O la declaración de los derechos. Durante la Revolución Francesa de 1789 se declaró la Declaración de los Derechos del Hombre. En este caso, la Declaración de los Derechos es una declaración que sanciona una igualdad natural, porque en general lo que está a la base del ideario de la Revolución Francesa es la filosofía de Rousseau, que creía que éramos naturalmente iguales y que si había algún tipo de desigualdad o de dominio o de opresión era porque había circunstancias históricas que alteraban esa igualdad natural. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la recuperación, en el caso es la recuperación de un Estado que fue alterado y que no debió haberlo sido, que es la igualdad. Ahora, Rancière, dicho esto, Rancière dice que la igualdad no es un hecho, que la igualdad solo admite ser declarada. Y habla de una declaración de la igualdad, o la decisión de la igualdad, como ustedes lo quieran llamar, pero a diferencia de lo que decíamos recién de la Declaración de los Derechos del Hombre, no se funda en una especie de igualdad natural que recuperar, sino que es una decisión. Entonces, en un libro que se llama El Maestro Ignorante, que toma sobre todo la experiencia pedagógica de un educador revolucionario contemporáneo de la Revolución Francesa, que se llamaba Joseph Jacotot, que es quien habla de una postulación o declaración de la igualdad de las inteligencias, es que Rancière, en base a la experiencia de Jacotot, sostiene algunas cosas. ¿Qué es la declaración de la igualdad de las inteligencias? Como por lo menos yo lo pienso. Es lo siguiente. Es la declaración de que todo ser humano puede comprender todo lo que otro ser humano comprende o hace. ¿No? Sería la forma de la declaración de la igualdad de las inteligencias. Y básicamente lo que él dice es que en realidad está discutiendo, Rancière está discutiendo con los pedagogos del Partido Socialista francés que toma el poder en el año 81, y que él lo llama él dice, en realidad, o bien podemos ser inspirados por una educación emancipatoria, la palabra que usa es esa, emancipatoria. Vamos a ver en qué consiste. O bien, en cambio, podemos ser progresistas de la educación y creer que, en definitiva, la igualdad no es no es algo que debemos presuponer a través de una declaración, sino que la igualdad es un objetivo a cumplir, a realizar, mediante, un recorrido que es educativo, que es político. La igualdad es lo que llega después. Lo que Rancière dice es que ningún saber produce igualdad, ninguna adquisición de conocimiento redunda en igualdad, lo que hace es perpetuar diferencias, y que más bien tenemos que pensar al revés. Tenemos que pensar que es la declaración de igualdad lo que permite acceder al conocimiento. Invierte los términos. Bueno, claro, ahí tenemos que ver. En general, el pensamiento Rancière es un pensamiento muy inspirado por la izquierda mayo del 68, digamos, ¿no? Antiinstitucional, antiestatal, una izquierda libertaria que... Y para Rancière, por lo tanto, en general la escuela pública no hace más que reproducir desigualdades, con las mejores intenciones. Y él lo que propone es un pensamiento que llama emancipatorio. Yo me pregunto, y esta es la pregunta que quisiera dejar abierta, y cuando decía que me interesa revisar algunas expresiones bastante o demasiado taxativas de Rancière, es que yo creo, o esa
no sé dónde habré dicho alguna vez que me comentaste, Silvia, la escuela como laboratorio de igualdad. Yo creo que la escuela no puede ser un aparato ideológico de Estado que reproduce desigualdades creyendo que es lo contrario, o puede ser un ámbito experimental, la escuela pública, donde poner en prácticas, valga la repetición, emancipatorias y no puramente progresistas. Yo lo digo como pregunta, a mí me interesa, digamos, que no sea una educación para el embrutecimiento, como dice el propio Rancière, sino que sea una educación para la emancipación. Porque para él lo central no es la distinción entre ignorancia y sabiduría, o saber, o ciencia, conocimiento, sino entre una educación para el embrutecimiento, él la llama así, y una educación para la emancipación. Por ejemplo, hay un principio que yo pensaba que a lo mejor se puede tomar en cuenta, que es un principio que Descartes, en la primera página prácticamente del Discurso del Método, que es su obra más popular y conocida, dice que la razón, podemos traducir la razón, el buen sentido, la razón, es la cosa mejor repartida del mundo. Es una perfecta declaración de la igualdad de las inteligencias, ¿no? Es decir, no es que hay inteligentes y brutos por naturaleza, sino que ahí en esa pequeña frase de Descartes me parece que hay algo que uno puede tomar como inspiración en la filosofía moderna, como pequeño manifiesto de la igualdad, No así, por ejemplo, para Rancière, no así el método socrático. Para Rancière, Sócrates sería un embrutecedor sofisticado. ¿Por qué? Porque hay un episodio, una secuencia muy conocida en la filosofía platónica de un diálogo que se llama Menón, donde Sócrates va por el mercado y se encuentra con un esclavo, y para demostrar una teoría de Platón, que es la teoría de la reminiscencia, es decir, que nosotros nos acordamos de las verdades o las tenemos todas, es que Sócrates empieza a preguntarle al esclavo por una ecuación de trigonometría o un problema matemático, y el esclavo lo va llevando, y el esclavo lo resuelve. Sí. Lo que está queriendo mostrar Platón ahí es que, en realidad, todas las verdades están en el alma, digamos así, la que estamos separados por una anamnesis, por un olvido y demás. Bueno, lo que Rancière dice es que, en definitiva, lo único que está demostrando Sócrates ahí es la imposibilidad del esclavo para llegar por sí mismo a las verdades que presuntamente tiene. Eso es tomado como el paradigma del embrutecimiento. Y en realidad la educación para la, como dijimos, para la emancipación es simplemente crear las condiciones de manifestación de una capacidad. Los seres humanos somos... Hay otro manifiesto de la igualdad que a mí me gusta más que el de Descartes. Y es de un filósofo que yo quiero mucho, que se llama Spinoza, que tiene en un libro, La Ética, tiene un axioma. Un axioma. Un axioma es algo que no requiere ser demostrado, que es autoevidente, ¿no? Un axioma muy misterioso para mí, pero muy contundente también, que son dos palabras en latín, que Spinoza dice, homo cogitat. El hombre piensa. El hombre piensa. Es decir, el hombre, el ser humano, ¿no?, es un poder de pensar. Es una capacidad de pensar. Si ese es el punto de partida, si los seres humanos son potencias que circunstancialmente están alienados de ellas, por razones materiales, por razones políticas, por razones sociales, por lo que fuera, la emancipación significa simplemente crear las condiciones de recuperación de esa capacidad de pensar, que es, por declaración, igual en todos. Es decir, o dicho de otra manera, no sabemos lo que somos capaces, lo que alguien es capaz de pensar. No lo sabemos. No está dicho
a priori. La educación para la emancipación, si yo lo entiendo bien a Rancière, es simplemente la creación de un conjunto de condiciones materiales, ¿eh? Estamos hablando en el aula, en las instituciones, fuera de las instituciones, para que las personas accedan a su potencia de pensar. Lo quisiera decir de otra manera. La igualdad tiene mucho que ver con un concepto que es central en la filosofía política, que tiene que ver con la justicia, que es el concepto de reconocimiento. Ustedes saben que hay una gran discusión en la teoría política, en la ciencia política, en la teoría política contemporánea, en relación a dos tipos de justicia. Una es la justicia, como se llama, distributiva o redistributiva. Es decir, hay tanta riqueza, ¿qué es lo que es? ¿Cómo es justo distribuirla? Y en general eso es lo que se conoce con la tradición más vieja, la que se conoce con el nombre de economicismo. Los problemas entre los seres humanos tienen que ver con la escasez, ¿no? Tiene que ver con la escasez, con que hay recursos que todos desean o que todos necesitan. Hay un problema entre la necesidad y el deseo, y que no son suficientes para satisfacer o las necesidades o los deseos. Hay, desde la economía política inglesa, pasando por el marxismo, hasta probablemente John Rawls, sitúa el problema de la justicia en la disputa por los bienes. Pero sin embargo hay otra manera de concebir la justicia que no tiene que ver con tanto, o no, por supuesto la disputa por los bienes es central, no podemos prescindir ninguna reflexión de la justicia en relación a esto. Lo que esta otra tradición está diciendo es que no se agota allí. Y entonces la palabra que usan es reconocimiento, y tratan de pensar la justicia como reconocimiento. El verbo reconocer es un verbo que, si ustedes van al diccionario de Real Academia, creo que tiene 17 acepciones. Reconocer como identificar. Por ejemplo, reconozco a alguien en una multitud, o reconocer la autoridad, o reconocer un derecho por parte de la autoridad, sería en este caso, reconocer un error, reconocer un hijo. ¿Qué más se puede reconocer? Reconocer una voz, reconocer una falta, bueno, eso ya lo dije. Bueno, es un verbo muy general, tiene una polisemia muy, muy acentuada, ¿no? Y hay un conjunto de pasiones que tienen que ver con lo contrario del reconocimiento, con lo que llamaríamos el desprecio, o el desdén, o el desconocimiento de alguien. En general, toda esta temática, el reconocimiento, tiene que ver con todo el pensamiento multicultural o del multiculturalismo en relación a ciertas minorías. Y en general el lenguaje tiene que ver con el reconocimiento y con el desconocimiento. Cuando en general, no sé, que hay una gran discusión sobre esto que tiene sus aristas. Cuando hay alguien que le dice los norteamericanos dicen afroamericano, no dicen negros, ¿no? Bueno, habría en la palabra, en cierto uso de ciertas palabras, una carga semántica que la dotan de un desprecio que no es políticamente correcto. Aunque una vez yo estaba viendo en Italia un programa de televisión, digamos Tinelli, una cosa así, un programa de juegos, y había un conductor como Tinelli que se jubilaba y que dijo, bueno, tiró globito y todo lo demás, dijo, por primera vez en la televisión italiana el conductor va a ser una persona de color. Y apareció esta persona, agarró el micrófono y dijo, de color será usted, yo soy un negro. Claro, como si el blanco no fuera de color, ¿no? Bueno, hay gente que se reivindica como negro, y hay toda una discusión en relación. Pero, en todo caso esto, el lenguaje no es neutro, nunca es neutro en la manera en que nos referimos a los demás. Por eso hay instituciones que afectan al lenguaje, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con el reconocimiento. El uso del lenguaje, el lenguaje es una materia máximamente política. Y el lenguaje en general es performativo, es decir, hace muchísimo daño, o no, o lo contrario. El reconocimiento institucional de minorías que no lo habían sido hasta ese momento me parece a mí algo central en la lucha por la igualdad, en la lucha democrática por la igualdad.
Ya vamos a volver al problema del reconocimiento en la educación, ¿no? O lo que yo pienso en todo caso. Pero, ¿por qué? Porque nosotros sabemos por algunos psicólogos sociales en general que las identidades de las personas no están nunca dadas. Son siempre un efecto, son siempre un resultado. Son siempre un resultado. Que la identidad tiene que ver, está constituida socialmente o culturalmente, o políticamente, si ustedes quieren. Eso pasa con cualquier niño. Por ejemplo, una palabra mal dicha o torpemente dicha por parte de los padres en un momento inadecuado de la niñez puede costar años de psicoanalista. Eso lo sabemos. ¿Qué hace una palabra mal dicha en un momento inadecuado? Bueno, produce un efecto, un daño psicológico en una persona que después cuesta mucho revertir. Lo mismo pasa socialmente con ciertas minorías. La manera en que nos referimos a ellas. Es decir, no es que cada uno autónomamente constituye su identidad, su propia identidad, sino que la imagen que los otros tienen de nosotros, o mejor dicho, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos no es independiente de la imagen que los otros tienen de nosotros, sino que la incorporamos, y sobre todo ciertos otros, no cualquier otro. Los psicólogos hablan de otros significativos. Es decir, yo puedo no importarme la opinión que de mí pueda tener cualquiera cuya opinión me resulte irrelevante. Pero hay otros cuya opinión, consciente y sobre todo inconscientemente, resulta muy relevante. En primer lugar, la de los padres, la de los maestros, la de los amigos, la de los colegas, etc. Entonces, el desprecio, el desdén, formas de indiferencia, son cosas socialmente posibles que se dan en el aula y que se dan en la sociedad. ¿Cómo construir formas, digamos, de reconocimiento, de igualdad en el reconocimiento? Por ejemplo, en general, hay una tradición filosófica que es la hegeliana, que piensa el reconocimiento como lucha, como combate, la lucha por el reconocimiento. No se sabe quién es el amo y quién es el esclavo antes de la lucha. Hay alguien que no teme perder la vida, entonces va más allá, y en cambio hay alguien que retrocede en la lucha porque está aferrada a su naturalidad, a la propia vida, entonces ahí se constituyen el amo y el esclavo. Siempre. Y el verbo fundamental es la voz pasiva, ser reconocido. Toda persona dice que quiere ser reconocido por otro, pero ese ser reconocido por otro es el resultado de una imposición de superioridad. Ahora, hay otro filósofo que a partir de esto es la dialéctica del amo y el esclavo, que se conoce así de Hegel, y el problema es central. A mí me parece uno de los grandes capítulos de la filosofía moderna. Es así como él explica, y Marx va a tomar mucho de ahí, ¿no? Ahora, hay otros filósofos, Paul Ricoeur, por ejemplo, que están tratando de imaginar y de pensar formas de reconocimiento alternativa al combate o a la lucha. Y para eso toma, por ejemplo, recurre a algunas experiencias de la antropología del don. Marcel Mauss, por ejemplo, que eran todos sistemas económicos basados no en la acumulación como Robinson, sino en la donación y en una especie de rivalidad por el prestigio y por la generosidad. De hecho, me parece que en español se puede hablar de reconocimiento como gratitud, ¿no? En francés es más claro, me parece, pero en español también, ¿no? Un presente porque estoy muy reconocido por tal cosa. Creo que admite de decirse una cosa así. Pero lo cierto es que, más allá de esto de la lucha por por la construcción de las identidades que tienen que ver con las palabras de los otros, con la mirada de los otros, con el reconocimiento, me parece, y volviendo a lo que dice Rancière, tengo la impresión de que con algunas de sus ideas podemos pensar el aula y la escuela como un laboratorio de reconocimiento de capacidades y sobre todo como un espacio de autorreconocimiento de las personas. Porque el gran problema, digamos, de la dominación, por decir así, es cuando las personas no se reconocen como un poder de pensar y como un poder de hacer cosas. La educación emancipatoria sería
como la entiendo por lo menos, la capacidad de que las personas reconozcan su capacidad para aprender. Y en ese aspecto, Jacotot dice, y Rancière toma de Jacotot, que digamos, la enseñanza universal o el método universal de Jacotot tiene algunos principios, y que en primer lugar, uno es se puede enseñar lo que se ignora. Porque en definitiva lo que hace el maestro ignorante, un maestro, no es transmitir un presunto saber a quien no lo posee, sino que el maestro ignorante lo que hace es crear las condiciones de manifestación de una capacidad en otro. En realidad, Jacotot tiene una experiencia personal muy hermosa, que en un libro que se llama La lengua materna. Claro, porque la lengua materna, ¿cómo se aprende? ¿Se puede enseñar la lengua materna? La lengua materna no se enseña, se aprende. ¿Pero de qué manera se aprende la lengua materna? No hay alguien que... Sino que hay una capacidad de las personas que van como a tientas buscando el lenguaje hasta que nacen en el lenguaje, hasta que nacemos en el lenguaje, digamos así, ¿no? El aprendizaje de la lengua materna sería el modelo que tiene Jacotot, un poco de todo aprendizaje no embrutecedor, ¿no? El verbo aprender y el verbo enseñar no serían complementarios, por decir así. Y entonces lo que él hace, cuando viene ¿cómo se dice? La restauración en Francia después de la revolución, se exilia en Lovaina, y hay gente que habla flamenco, no hablan francés, y entonces él se propone enseñar el francés a personas que no decían ni una palabra, y él no decía ninguna palabra de la lengua del flamenco. Entonces toma una edición bilingüe de las aventuras de Telémaco de Fenelón, que era un filósofo del siglo XVII, y los estudiantes solo aprenden el francés. Viendo las palabras, comparando, empezando a explicar, etc. Aprenden una lengua adquirida como si fuera una lengua materna. Y él toma eso por modelo. Esa manera de aprender. Después, la Declaración de la Igualdad de las Inteligencias, por supuesto, otro principio de Jacotot, que en realidad lo que él dice es que se puede empezar a conocer y a saber a partir de cualquier cosa que ya se sabe. Basta hacer pie en algo que ya sabemos, porque él tiene una especie de visión del mundo donde todo está en todo, dice. Entonces, a partir de algo sacamos todo. Y esta sería una idea alternativa a la idea de un maestro que sabe, que puga y deposita en alguien que no sabe. Y más bien de lo que se trata es que las personas lleguen por sus propias capacidades a saber. Ustedes me pueden... Hagamos una cosa sanamente anárquica, me pueden interrumpir para protestar o para acotar cuando tengan ganas. ¿Qué? Bueno. 15 minutos. Eso reconoce. Bueno, marcar el concepto de reconocimiento, la idea de acentuar el pronombre indefinido cualquiera puede conocer, cualquiera puede pensar, cualquiera puede actuar políticamente, cualquiera puede romper el destino de oralidad al que estaba aparentemente destinado. Y tiene un libro Rancière muy hermoso que se llama La noche de los proletarios, a partir del descubrimiento de un archivo, que él cuenta cómo en 1813, de un archivo de un zapatero, un conjunto de obreros y de trabajadores manuales, en las noches, en vez de reponer la fuerza que habían sido gastados físicamente en el día, lo que hacían era escribir periódicos, escribir libros de poemas, por el solo deseo de escribir, y dice él, tocados por la magia del alejandrino. Es decir, se puede esperar de un obrero que haga la revolución, que escriba proclamas revolucionarias, que cante canciones de revolución, pero no que haga poesía. Y no que reivindique la filosofía como un lugar común. Bueno, la experiencia de estos obreros tenía que ver justamente con... No hablaban en cuanto a ser obrero, sino que rompían el formato ser obrero y tomaban por asalto el lenguaje escrito de poetas, filósofos y demás. Esto rompe, dice Rancière, una especie de maldición platónica, donde Platón decía, el zapatero se tiene que dedicar a hacer zapatos,
el carpintero de hacer mesa y dejar, por decir así, la vida de las ideas a filósofos y a escritores. Esta ruptura de las incumbencias por parte de personas que de día deben trabajar y de noche dormir, personas que de alguna manera asaltan la noche para la noche de los estudiantes, el día de los proletarios y la noche de los estudiantes, es una experiencia de igualdad que Rancière la toma, tiene un libro, es hermoso, La noche de los proletarios. Bueno, que en fin, que tiene que ver con esto. Con lo que también me parece que hay otra idea que es fundamental para la igualdad, que es la siguiente. No hay, yo creo que este tipo de filosofía o este tipo de pensamiento acerca de la igualdad presupone que no hay víctimas, ¿no? La idea de víctima es una idea funcional a un estado de cosas. Es una idea funcional a una impotencia de parte de quienes se autoconciben como víctimas y son considerados por otros como víctimas. No hay víctimas. Hay personas en situaciones desfavorecidas, personas que son una potencia de pensar y una potencia de actuar y una capacidad de revertir siempre la situación en la que están y que están separados de esa capacidad por razones coyunturales. Y de lo que se trata, por lo tanto, de nuevo, es en política y en educación, si yo entiendo bien a Rancière, no es hacer cosas por, sino hacer cosas con. Ese cambio de preposición es fundamental en una educación emancipatoria, en una educación de la igualdad. Yo no, ya que quedan 15 minutos, voy a pasar una cantidad de cosas, pero no quisiera traer otro elemento acá que me parece que es muy interesante y que nos puede servir para discutir, que sería la pregunta contraria a la pregunta de la igualdad, ¿no? Y es por qué, o de la inclusión, ¿por qué se discrimina? ¿Por qué se excluye? En la sociedad en general y en un aula, por ejemplo, en particular. ¿Qué es lo que hace que un conjunto de seres humanos considere a otro conjunto de seres humanos, por lo general minoritarios, con algún tipo de características especiales, como inferior o como portador de algún tipo de mal? Esto, a mí me gusta mucho una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es la esposa de un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que es hindú, y tiene libros muy hermosos, Martha Nussbaum, ¿no? Y uno de ellos se llama, ella siempre defiende la enseñanza de las humanidades como algo central para una cultura democrática. El libro se llama Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Y mostrando cuál es la contribución civil, cívica, de un conjunto de saberes que no tienen una aplicación inmediata o que no redundan económicamente en nada. El mundo de las letras, por llamarlo. Y cómo eso no es simplemente un gusto privado, algo que las personas tengan, digamos, las personas que les sobra el tiempo o tienen ocio pueden hacer para disfrutar, sino que es centralmente política y su ausencia nos sume en una especie de necedad y de barbarie política. Ella, por ejemplo, toma un caso que es fundamental, que es la novela social del siglo XIX, Mark Twain, ¿no? ¿Qué hace la novela social del siglo XIX? No es cosas que leían los burgueses ingleses para... No, lo que hace Mark Twain, lo que hace la literatura es sensibilizar, en un libro que se llama Justicia Poética, ¿no? Sensibilizar a todo un público de lectores respecto a las condiciones de vida de las clases subalternas. O en otros términos, ponerse en el lugar del otro. Lo que hace la literatura es desarrollar la imaginación y, por lo tanto, ayudar a disminuir la necedad, la estupidez, por decir así. La estupidez definida precisamente como falta de imaginación. Ser incapaz de ponerse en el lugar del otro. Lo que desarrolla la imaginación y lo que hace una sociedad políticamente menos bárbara, según Nussbaum,
entre otras cosas, pero de manera muy importante, son las humanidades, ¿no? La literatura, el arte, la filosofía. El desarrollo de la imaginación no es una cosa accidental o... Bueno, pero en este libro, Sin fines de lucro, ella se pregunta, hace algo que es una especie de genealogía de la exclusión y una pequeña antropología de la repugnancia, o llamémoslo así, de la antropología del asco. Ella dice, ¿por qué nosotros? ¿Qué es la repugnancia o el asco? Es muy misterioso el asco, ¿no? Porque tiene un fundamento evolutivo innato, es decir, todas las personas tenemos asco por determinadas cosas, pero también supone cierto aprendizaje, una influencia social. Por ejemplo, los chicos chiquitos juegan con la mierda y no tienen asco. Es una cosa que se adquiere cuando uno, en la situación de aprendizaje, ir al baño, por decir así, ¿no? Ahora, ella lo que dice, para resumir, es que en general comenzamos por tener repugnancia de nuestro propio cuerpo y de ciertas secreciones de nuestro propio cuerpo, ¿no? Como pueden ser las heces, pero no solamente, el mal olor, o pueden ser algún tipo de sustancia que segregamos, porque esas sustancias nos recuerdan nuestra animalidad y nuestra condición mortal, nuestra mortalidad. Es decir, hay una estructura psicológica profunda que hace que evolutivamente, para reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo, con nuestras sustancias, con lo que fuera, lo que hacemos es proyectar, externalizar esa autorrepugnancia, por decir así, o ese autorrechazo, que es un rechazo a la muerte en el fondo, en otros grupos, que pueden ser lo que ustedes quieran, digamos, un grupo racial, o homosexuales, o grupos en los cuales se deposita algo que tiene una estructura psicológica profunda. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Filosofía tenemos un programa de universidad en la cárcel, ¿no? De hace 15 años. Vamos a dar clase a la cárcel. El grupo de los presos sería un grupo como esto, digamos, sacar de la vista, pero por ejemplo hay una expresión muy común, que si ustedes ponen ciertos programas televisivos lo van a encontrar, que es decir, bueno, que se pudra en la cárcel. Ahí tenemos, por ejemplo, sería muy interesante hablar, porque tiene que ver con la igualdad y tiene que ver con la educación en igualdad, el tema del derecho a la educación en ciertos lugares terribles, ciertos lugares de encierro, pero hay una situación de repugnancia es completada con la imagen de que, porque la pudrición tiene que ver con el asco, ¿no? A condición de que yo no lo vea, que yo no lo imagine, que salga fuera de la imaginación. La frase que se pudre en la cárcel es testimonio de una profunda estupidez, dicho esta palabra buenamente, digamos, no peyorativamente, ¿no? Como ausencia de imaginación. Pero bueno, toda sociedad tiene grupos sociales en los cuales deposita la repugnancia, que es el rechazo de la propia muerte. Yo creo que esto comienza en la escuela, en situaciones de discriminación. ¿Qué puede hacer una escuela para evitar el rechazo de ciertos grupos, que pueden ser minorías? Por ejemplo, en la escuela pública argentina, me parece que con el caso de algunos inmigrantes de países hermanos se puede dar. ¿Cómo hacer para cambiar no solo conceptualmente? Uno podría decir, a mí me gusta mucho una consigna de la izquierda francesa, bueno, que en una época la izquierda francesa le decía a Le Pen, ¿no? Todo el que está aquí es de aquí. El que está aquí es de aquí. Es decir, la pertenencia no está dada por el azar de un nacimiento, por el color de piel, sino por un cuerpo que ocupa un espacio en un lugar determinado, por un sistema de vínculo, por una situación laboral, por un sistema afectivo, por lo que fuera, por ser hincha de un club de fútbol del lugar. Eso es lo que hace que alguien sea de aquí. Quien está aquí es de aquí. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto tenga realidad? No solamente con grupos de inmigrantes o con chicos de otro color de piel, sino en general. Las situaciones de bullying pueden ser muchísimas. ¿Qué sería una escuela para la democracia? Bueno, yo creo que, me parece, a mí si yo la entiendo bien a Nussbaum, ¿cómo podemos contribuir a corroer la proyección de repugnancia?
¿Cómo podemos reconciliarnos con nuestro propio mal olor, para decirlo, y que esto reduce la violencia o la exclusión? Yo creo que si uno toma algunos cuentos infantiles o algunas películas, por ejemplo, de Hansel y Gretel, hasta donde la bruja o el peligro es lo que viene de fuera, o las películas norteamericanas, donde los malos últimamente son iraquíes y hasta venezolanos, y antes eran japoneses, pero siempre esa idea de que hay un grupo que, digamos, que debe protegerse de algo que viene de fuera y que hace mal. Los cuentos infantiles, me parece que son de esas palabras que he dicho en un momento de la infancia, puede tener un efecto larguísimo. ¿Qué se puede hacer contra eso? Hay, por ejemplo, un director japonés, Hayao Miyazaki, ¿no? Que me parece que es el director del Viaje de Chihiro. También Maurice Sendak, que escribió un libro que después hizo una película, que es Donde viven los monstruos, que es muy interesante porque ahí hay algo diferente, ¿no? Es el caso de un chico que sale a retosar con los monstruos. En vez de tenerle miedo y entrar en guerra con ellos y aliarse para que salvar la humanidad de los monstruos son, uno lo puede tomar como una metáfora, digamos, ¿no? El propio mal olor, son las propias angustias, los propios miedos, las cosas. ¿Cómo hacer para reconciliarnos con eso? Que atempere, que reduzca, que disminuya la violencia. A mí me parece que ese tipo de narratividad, de discursividad en el aula, enseñar a vernos a nosotros mismos, me parece que puede ser una contribución importantísima por parte de la escuela pública. La otra cosa, y esto es lo último que digo, entonces así no me como todo el tiempo, yo creo que enseñar a ver el mundo desde la perspectiva de otro, ponerse en el lugar de otro, crear condiciones para que las personas sean capaces de argumentar ideas que no son las propias. Eso es un ejercicio muy interesante, ¿no? No sé. Una persona que es racista, que sea capaz, que declaradamente, que sepa argumentar, digamos, y al revés, ¿no? Hacer esos viajes hacia el otro, desarrollando la imaginación, me parece que es una cosa fundamental. Hacer una identidad más laxa, una identidad más compleja, una identidad que incorpora al otro, una identidad que no es clausurada. Desarrollar cierto interés por los demás, bueno, eso ya lo dijimos. Socavar la proyección de repugnancias en otros, en el sentido que nosotros habíamos hablado recién. Estimular la responsabilidad individual y el pensamiento crítico. Por ejemplo, la psicología experimental tiene 3, me parece a mí, experimentos que son muy interesantes en relación al pensamiento crítico, porque la igualdad, a su vez, bueno, esto lo digo al último. Hay un experimento que es el experimento de Milgram, no sé si ustedes conocen. Un experimento de Milgram es un experimento real en una universidad norteamericana, la de Yale, en el año 60, la capital mundial de la democracia. A 2 ciudadanos normales que son buenos padres de familia, acarician su perro y pagan sus impuestos, se les paga el día de trabajo para que se presten a una universidad a hacer un experimento. Y el experimento consiste en que una persona en un tablero de conducción de electricidad, hay un tablero donde se emite electricidad y una silla eléctrica. Y hay las 2 personas, digamos, que son tomadas de la calle, son sorteadas, saca uno y le dice tablero. Si viene el tablero, el otro se va a la silla eléctrica. Y hay una prueba mnemotécnica. Y al medio hay un científico con guardapolvo de espalda a la persona que está en el tablero. Y cuando hay una falla, digamos, de memoria, hay un poquito de voltaje, después va subiendo. Sí. Bueno, y la persona que está en el tablero en general se desorienta y le dice, bueno, sigo, y lo único que dice el científico de espalda en todo el experimento es continúe con el experimento, nada más. Bueno, lo cierto, para resumir, es que en realidad la persona que está en la silla eléctrica es un actor, no hay tal descarga de electricidad, saca primero y viene al tablero, pero él no lo sabe, obviamente, y las cifras son espeluznantes. Es decir, hay algo así como un 60% que activa la muerte, todas las palancas, hay un 30% que llega al rojo, que es casi la muerte, y solamente una cifra exigua
que interrumpe voluntariamente, es decir, nadie tiene una pistola en la cabeza, simplemente dice yo no sigo y se va. Todo esto tiene que ver con una ética, lo que quiere demostrar Milgram es lo pernicioso de una ética de la obediencia debida, de la obediencia a la autoridad y la falta de sentido crítico de personas que son normales. Es decir, bajo ciertas circunstancias cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa. No es que las personas tengamos una identidad mala o buena o lo que fuera. Hasta circunstancias que no sean de obediencia, sino de desarrollo del pensamiento crítico, son fundamentales. Y hay otros ejemplos de psicología experimental, como el del paradigma de la conformidad. El paradigma de la conformidad es que también un conjunto de personas ven, por ejemplo, estos tres objetos, y se le preguntan a 5 personas cuál es el objeto más pequeño, y empieza una y dice esta, la otra dice esta, la otra dice esta, y finalmente todos forman parte del experimento, son actores, y la única persona que está siendo experimentada dice esto. Es decir, el paradigma de la conformidad es que tendemos a ver cómo ven los otros y a hacer y a decir lo que dicen los otros. Y es muy interesante porque si fueran 8 personas, basta una que diga esto para que la persona experimentada libere, digamos, su juicio y sea capaz de decir, es el vaso, ¿no? Quiero decir de que la construcción de la igualdad es una construcción que no tiene que ver con la... Es una construcción, pero eso nos llevaría mucho tiempo conversar y no lo vamos a hacer ahora, no se preocupen, pero me parece que protege la singularidad de las personas. La igualdad no significa lo mismo, ni significa uniformidad, ni significa indiferencia. La igualdad significa diferencia. La igualdad significa singularidad. La igualdad protege la rareza de los seres humanos, de todos los seres humanos. Bueno, muchas gracias.